Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy vengo con un vídeo cargadito, un vídeo que he estado tiempo esperando para grabar y para publicar cuando llegase el momento adecuado, y si no me equivoco, ayer ha cerrado ya por fin el mercado del fútbol femenino, así que creo que era el momento adecuado para sentarme aquí y charlar de todo esto. Voy a intentar resumir en este vídeo lo que ha sucedido en este verano, pero no desde la perspectiva informativa, porque ya sabemos qué salidas se han dado, qué incorporaciones, cuáles suben del final, etcétera, etcétera, sino el plasmar todos esos relatos que nos han contado, mentiras, ciertos argumentos oportunistas, incluso diría yo, tendiendo siempre a la vertiente más dramática, caótica y horrible posible, y el cómo nos han explicado bastante mal lo que verdaderamente ocurría de una forma justa, objetiva y real, ¿no? Y se ha tendido mucho más al extremo. Incluso creo que hay varios periodistas, sinceramente, que quedan bastante retratados en este mercado de verano del fútbol femenino. A lo largo de este verano, mucha gente ha aparecido por el canal a decirme que la razón de todo era que Laporta y compañía eran muy machistas, que las odiaban, que los directivos de la sección que son los peores y que vamos a descender y todo mal, ¿no? Un argumento muy sólido y muy bien justificado. Y ahora que en estas semanas han aparecido tanto entrevistas con Marc Vives, el director deportivo de la sección, el propio Joan Laporta, varias jugadoras. Esta gente ya no está tan activa, ya no viene tanto al canal y ya no me dice ese tipo de cosas, porque parece ser que las justificaciones desde dentro que dan no casan con esa argumentación. Vais a ver muchas capturas de pantalla, os lo quiero aclarar. No las voy a leer todas porque si no esto se hace eterno, pero lo que voy comentando de palabra lo vais a ver aquí justificado con dichas imágenes. Como me ha costado un poquito hacer este guión y he querido también plasmar aquello que no vemos, quizás, si os gustan este tipo de vídeos, os ha parecido interesante, pues os animo a que me dejéis vuestros comentarios, que me apetecerá mucho leeros, y a que le dejéis like a este vídeo, que sabéis que siempre pues, me ayudáis con eso. Ya empiezo con el vídeo y ya no me entretengo más. Comenzando con lo primero que debemos aclarar, o lo que debemos hacer hincapié, es que a lo largo del verano han existido muchos artículos, noticias, entre comillas, tendentes a ese drama y a esa desesperación. Y primero se generó ese clima de angustia antes de explicarnos qué estaba pasando. Primero se cuestionaron las salidas, las decisiones que estaban tomando, pero nadie se informaba desde la prensa por el por qué, la razón que había detrás, por qué estaban tomando esas decisiones. Nos quedamos con ese argumento de ¿será porque las odian? ¿Será porque quieren destruir a la sección? ¡Hala! Ángels Castilla. ¿Y no habrá algo más? Pues, ¿tendrá que ver con el tema económico? No. No sé, un ajuste de presupuestos. ¿Habrán pasado? ¿Lo habrán incumplido? ¿Qué ocurrirá? No se hablaba de esto. Era irrelevante. Era un detalle que no era muy importante cuando evidentemente es la clave de todo. Solo lo que leíamos era cuántas jugadoras estaban yendo, la plantilla corta que quedaba, que es un hecho, y una mentira que se ha repetido mucho a lo largo del verano, y es que se estaban yendo todas gratis. Y eso ha sido mentira. Gustará más o menos las salidas, gustará más o menos la cantidad que se ha ingresado. Eso ya es opinión de cada uno y yo ahí no pretendo convencer a nadie de lo contrario. Pero no se han ido todas gratis. Es mentira, de nuevo. Martina, en el propio comunicado del Barça, que me parece alucinante que los periodistas ni lo hayan leído, se anuncia que hay un traspaso. Se ha ido traspasada, hay opción de compra y hay un porcentaje de una futura venta. No sabemos por cuánto se fue traspasada, si por 10 euros, por 1000, no lo sé, pero hay un traspaso. Igual que hay un traspaso por Onyeka Gamero, igual que hay un traspaso por Bruna, por Jana y por Lucía Corrales. No se han ido todas gratis. De hecho, la mayoría no se ha ido gratis. Tú como periodista no puedes salir y decir el Barça no está ingresando nada por las salidas, porque de nuevo es mentira. Y esto ha sido un argumento repetido a lo largo del verano y os podéis imaginar el caos, la desesperación, el drama y la ansiedad que ha generado. Luego vino, semanas después, la carpeta Jana. Jana se iba rescindiendo contrato, supuestamente. Jana se ha ido traspasada por 300.000 euros. Lo confirmó otra parte de la prensa, María Ticas creo que fue la primera, y lo confirmó explícitamente Marc Vives en la entrevista que hizo para varios medios hace unas semanas. Dijo, sí se ha ido traspasada por 300.000 euros. Nos dijeron que rescindía, ¿eh? Fijaos la diferencia. Rescinde 0 euros, 300.000. De nuevo, habrá gente, no, es que a mí eso me parece una basura de ingreso. Bueno, eso ya cada uno. Pero nos
contaron una trola tremenda. Y ahí quedó. Y a día de hoy podemos seguir recuperando esas noticias donde dice que se va rescindiendo contrato. Y no pasó nada. Solamente a lo largo del verano vi a María Ticas explicando todo lo que estaba sucediendo a nivel de fair play. La limitación que tienen para secciones y cantera de 91 millones, que se habían pasado y que tenían que ajustarse. Ese plan de viabilidad que se le envió a la liga, perdón. El tema de lo que ha subido la masa salarial. El tema de que aquí estás limitado, como digo, a ese fair play que no hay en otras ligas. Solo vi a María Ticas hablando de eso. Los demás, bueno, había muchas salidas, pasaban cosas que no os voy a contar y esto es un drama. Y nadie era capaz de objetivamente sentarse e intentar explicar a la audiencia, hey, se están viendo obligados a tomar estas decisiones. Una lástima, evidentemente, no ha sido para nada agradable ni bonito. A nadie nos ha gustado. Pero es que no es voluntario esto. O lo haces o lo haces. Esas son las dos alternativas. Pues no han tenido ganas o valor o no sé para comentarlo. Solo he visto ese artículo de María Ticas, como digo. Esto también ha generado a que aparecieran hilos informativos, y lo pongo con muchas comillas, de cuentas que se dedican a informar supuestamente por el Barça femenino, diciendo unas barbaridades que yo os juro que la impotencia que sentí esos días no la recordaba en otro momento de mi vida. Desde decir que el Barça ya estaba en el 1-1, mentira, no ha llegado al 1-1 en ningún momento, aunque esté cerca no ha llegado, que no dependen para nada del fair play, el femenino no le toca en absoluto el fair play, ni indirectamente, nada, puede hacer lo que le dé la reverenda gana, que está vinculado al presupuesto del equipo masculino, que le tiene que dar dinero al femenino. Esto se ha comentado en esos hilos. Yo quería llorar cuando leía eso, porque está todo, absolutamente todo mal explicado. Y ese tipo de hilos llegan a muchas personas, a miles de ellas. Y lo que concluyen tras leerlo es que son unos desgraciados aquí, que son malísimos, que son lo peor, que cómo se les ocurre quitarles dinero, cómo se les ocurre. De ahí esas conclusiones que leímos también durante el verano de, es que están echando a Bruna y a Rolfo porque van a fichar a Luis Díaz. Claro, a ese punto llegamos de raciocinio. Y esto ha pasado, este verano. Todos esos hilos, todas esas noticias, lo que implicaban es generar una tensión y un clima de angustia tremendos. Y ya bastante estábamos teniendo que aguantar porque ya era duro pues asumir esas decisiones y esas salidas que evidentemente no gustaban, pero claro, si tampoco nos explicaban la verdad y no se entendía lo que ocurría, pues eso no ayuda. Luego la prensa internacional dio cobertura a todo esto, desde el punto de caos, poco más que desaparición de la sección, horrible todo esto, qué está haciendo el FC Barcelona, todo por culpa del equipo masculino que le quita, que le roba, y nadie explicaba, hubo un señor, expresidente, que dejó el equipo en la ruina, que ahora de repente cuando llegó la nueva directiva se empezaron a dar cuenta que había un fair play financiero que antes, por lo que sea, no existía. Estás pues hasta el cuello con tantas restricciones y este año pues le ha tocado también al femenino tener que sufrir ciertas limitaciones como le han pasado a las demás secciones, pero todo esto no se explicaba porque, como digo, es mejor decir que las odian y que son los peores y ya está. Ha habido también relatos parciales respecto a ciertas salidas, según quien informase, ¿no? Si venía más del club, que no, o venía más de la parte del representante o incluso padre representante, ¿no? Que ya era pues la combinación perfecta. Y luego ya el punto, el guinda, el pastel, vino con todos estos artículos de campeón debilitado, un proyecto poco menos que al borde del fracaso, que también ha generado opiniones entre los aficionados de este año somos una verbena, damos vergüenza, la temporada se va a hacer larguísima, ojalá destruyan al Barça femenino, somos lo peor, ¿no? Que esto también va ligado a otro vídeo que he grabado, en este caso para TikTok, de lo poquito que nos hablan del resto, ¿no? Porque el Barça es el monstruo del fútbol femenino, pero nadie nos ha comentado que el Atleti lleva varias temporadas con el presupuesto congelado, más o menos, con muy poquito aumento del mismo. Ni de la situación del Liverpool, que podría tener un presupuesto 3 veces, 5 veces superior al que tiene y simplemente no le ha dado la gana. O de lo que ha hecho el PSG en los últimos años, o el Manchester United.
Seguro que no habéis escuchado nada, prácticamente nada sobre eso. Ahora, del Barça sabemos todo. Cuánto cobran, cuánto querían cobrar, qué día van a renovar, las salidas, las llegadas, lo que piensan los directivos, lo que piensa supuestamente el vestuario, todo, todo, todo se sabe. Del resto, bueno, pobrecitos, que hagan lo que puedan y ya está. Después de todo este caos, empezaron a ir cayendo las fichas con varias entrevistas de los protagonistas, ¿no? Primero fue Joan Laporta. Habló claramente en una entrevista a Mundo Deportivo sobre lo que ocurría con las secciones, en concreto con el fútbol femenino. Fue bastante claro. Y no gustó su argumentación porque, claro, ya no iba en esa línea de es que somos muy malos y las odiamos. Entonces, ya no empezó a encajar bien. Y todo venía, se sabía, por el tema del fair play, de ese límite de los 91 millones, que no es voluntario, que la gente sigue sin entender estas cosas, que tenían que cumplirlo, que se habían vuelto a pasar y van a tener que avalar. Y como aquí sí que están restringidas por el fair play las secciones y la cantera, y en Europa no. Entonces, la diferencia de normativa que tienes en la Liga de Tebas y en lo que serían las competiciones europeas es tremenda. Y ya la diferencia que hay con otras ligas europeas, como la francesa, la alemana, la inglesa, es abismal. Y eso te lastra. Entonces, recuerdo que decía, si las instituciones no quieren poner de su parte, al menos que no nos limiten, que no nos lastren. Porque nosotros sí que hemos invertido en el fútbol femenino y queremos hacerlo, pero es que todos son problemas. Y creo que era muy claro en sus declaraciones. Después de la entrevista de Laporta, también se dieron varias declaraciones de Pere Romeu, ya cuando empezaba la pretemporada y la temporada. Iba siempre un poco la misma línea, ¿vale? Veréis alguna captura de pantalla, como os decía por aquí, de que es lo que hay, el equipo pues, no podía hacer otra cosa, que está contento con su plantilla, que cree que es lo suficientemente competitiva para pelear por los títulos y que van a ir a por ellos. Evidentemente no va a decir esto es horrible, pero creo que ha comprendido, ha tenido que comprender la situación que atraviesa el Barça. Como entrenador es normal que él quisiera una plantilla más amplia, la quiere cualquiera, es lo lógico, pero creo que ha visto desde dentro que es que no les quedaba de otra. Que no lo estaban haciendo por pasotismo, por vagancia, es que, lo dicho, o asumías esos recortes o los asumías, no había más alternativas. Entonces, bueno, pues han intentado llevarlo de la mejor manera posible, intentar mantener el bloque, sobre todo de las titulares, y también apoyarse en la cantera y ya está. Y él ve, pues eso, desde dentro, que no hay más que puedan hacer, en el sentido de que yo creo que uno nota cuando es una cuestión de no querer o de no poder, que no es lo mismo. Y creo que él ha visto que no han podido hacer más. Te fastidia, te duele, te da rabia, pero es la situación que hay, sobre todo con la normativa que hay aquí en España y con la situación del Barça como institución. Luego vinieron las entrevistas de varias jugadoras. Voy a quedarme con algunas declaraciones de Cata, de Patri, de Kika. Patri afirmaba que quiere seguir muchos años en el Barça, que sí, que la liga inglesa es muy tentadora, que se mueve mucho dinero, pero que ella es feliz aquí. ¿Qué digo yo? Yo pienso que nosotros creemos que Patri es una jugadora inteligente. Creo que no tenemos a Patri por alguien tonta, ¿no? Yo desde luego no. ¿Por qué se querría quedar Patri en el Barça si son los peores? Si son tan malos, si les pagan tan mal, si las tienen en unas condiciones horribles, si las maltratan. ¿Para qué se quiere quedar? Si no tiene necesidad alguna de quedarse, Patri sería titular en cualquier equipo del mundo. En todos, en absolutamente todos. ¿Por qué quiere seguir en el Barça? ¿No? O pensamos que es tonta, cosa que yo no lo hago, o a lo mejor es que esas voces que se escuchaban pues no eran del todo acertadas. Digo, no sé, así como idea. Luego también han hablado Katy y Kika, que aquí sí que quiero leerlo con vosotros, va a ser lo único que quiero aclarar, porque me parece fascinante que las jugadoras, que no tienen que enterarse de estos pormenores, y que lo viven o lo sufren, digamos así, en primera persona, son las que tienen que dar un poquito de luz y de cordura al aficionado y a la prensa también en general. Decía Cata en una entrevista reciente, literalmente, esto no son palabras mías. Este año nos han criticado mucho por la plantilla corta. Dicen que vamos a llegar cansadas, pero creo que va a ser año de hacer gesto de silencio. Vamos a sacar la ambición que tenemos dentro y a resurgir tras todo lo que nos dicen. No es que no estén poniendo pasta, hay una masa salarial que no se puede pasar y eso afecta a todo el club. No puedes fichar porque te pasas y por el fair play financiero. Nos fastidia, vamos a decirlo así, porque tenemos beneficios. Hemos vendido a gente y al final no se puede usar porque la masa salarial no te lo permite. Somos conscientes y estamos remontando. Cuando esté el Camp Nou será mejor. Esto parece que son declaraciones de Alba señorita Lexus, pero no lo soy.
¿Sabéis cuánto tiempo llevo diciendo y he repetido aquí lo importante que es tener un poco de paciencia, esperar a volver al 1-1, volver al Camp Nou, entender que es un tema de fair play financiero, que no nos dejan actuar con normalidad porque no se puede, porque no eliges hacerlo o no, y tiene que salir Cata así de forma coloquial, ¿no? Diciendo no hay pasta, para que entendamos que están invirtiendo todo lo que pueden, pero ya no se puede más, ya no te dejan. Y te ves obligado a vender a jugadoras, a reducir la masa salarial y no lo puedes reinvertir. Porque te vuelves a pasar, porque vuelves a incumplir ese presupuesto y vuelves a superar ese límite de masa salarial que tienes establecido. Es la que hay, guste o no. Son unas normas que tienes que cumplir. Y creo que van a venir tiempos mejores. Y que vengan tiempos mejores siempre lo recalco en cada vídeo. No quiere decir, la voy a hacer lo que me dé la gana, voy a ser el Chelsea. No. Quiere decir que no te veas, pues, como estás ahora, en la cuerda floja, teniendo que hacer cuentas con los dedos porque estás obligado a sacarte encima 3, 5 sueldos para reducir la masa salarial. Y ya me doy con un canto a los dientes cuando lleguemos a ese punto. Pues tiene que salir Cata en un podcast, así de forma chabacana, a explicar a la gente con un dedo de frente de, hey, ¿os queréis enterar de lo que está ocurriendo? ¿Qué digo yo? ¿Para qué va a mentir Cata? No, podría decir, son malísimos, nos odian, son lo peor, no está tan fatal, estamos aquí atrincheradas, me quiero largar, pero resulta que se quiere quedar en el Barça, que quiere renovar. Otra que será boba, supongo, otra que no se enterará de nada, me imagino. Entrevista de Kika, la última que leemos. Le preguntan sobre, pues esto, año complicado, plantilla corta, salida, renovaciones, etc. Y dice, soy muy positiva, ya lo sabes, todo el mundo lo ve. Hay que centrarse en lo que podemos controlar. Somos una plantilla muy corta, pero seguimos siendo las mejores. Y tenemos jugadoras del filial, que es la diferencia más grande que he visto siempre con el resto. Están a otro nivel, espabiladas. No ha habido casi fichajes, pero confiamos. Y el club confía en nosotras y en el plan B. Y eso es importante. Si nos centramos en lo que podemos controlar, yo creo que todo irá bien. Y no será nunca una excusa. Si las cosas no van bien, no es porque somos pocas. Somos pocas, pero buenas. Y a veces la vida es mejor así. Aparte que me parece maravillosa la filosofía de Kika y cómo lo resume, creo que en pocas palabras es capaz de transmitir ese mensaje de hay plantilla corta, pero hay calidad. No hemos pasado a ser el peor equipo del mundo, como creen algunos. Se han visto obligados a llegar a esta tesitura porque no queda más, pero en todo momento sentimos esa confianza en el proyecto, en nosotras, en las jugadoras que hay en el filial y creemos que podemos conseguir cosas importantes, con más o con menos jugadoras inscritas en la plantilla. Pues a ver, ¿cómo no voy a confiar? Pues yo confío. Esa creo que es la actitud que hay que tener. Y luego la temporada puede ser buena, puede ser horrible, puede ser regulera, no lo sabemos. Pero tener un poquito de predisposición, de optimismo, de ganas por verlas jugar. Yo me lo estoy pasando de maravilla en los partidos que estamos viendo. Pues vamos a quedarnos también con eso. Y luego en mayo, pues a ver en qué plaza estamos. Pero no sé, tener un poquito, pues como digo, de ilusión. Ya por cerrar un poco, se pronunció también Marc Vives en distintos medios. Vais a ver aquí algunas capturas de pantalla donde habla del tema del fair play, donde él mismo como director deportivo vuelve otra vez a justificar este tema, a aclararlo, a decir, sí, nos ha limitado, además no podemos reinvertir lo que ingresamos por traspasos, porque lo único que libera masa salarial son las nóminas. Entonces no es ingreso 50.000 por un traspaso, ya puedo gastar 4 millones, no funciona de esta forma y tiene que salir a explicarlo un poco como profesor de no, mira, es que esto no se puede hacer, chicos, que no nos dejan, que lo sepáis, porque claro, ya nos quedamos con la idea de que no lo hacen porque no quieren y porque se lo llevan para canapés, que decían algunos, y de ahí nos salimos. También explica cada una de las salidas. Justifica el porqué abiertamente y creo que de forma muy sincera. Aclara lo que os decía antes de los 300.000 euros de Yana. Aclara la salida de Lucía Corrales. Cómo efectivamente reconoce que hubo un cambio en la propuesta que le hicieron, adecuándola cada año. No cambiaba el montante total, sino la cifra que percibía cada temporada, renovaría por más años. A ella no le gustó libremente y ya directamente viene de London City a pagar su cláusula. O sea, que eso ya me hace ver que estaba hablado de antes. Porque no aparece un equipo así cualquiera a pegar el clausulazo de un día para otro, porque se lo comentaste un día al mediodía. No hubo negociación con el Barça ninguna. Decía, fue inesperado, contábamos que siguiera,
ya estaban negociando para renovar en agosto, fijaos si querían que continuara Corrales o no, y no hubo ese acuerdo, y oye, cada uno es libre de tomar sus decisiones, y que pagaron una cláusula que antes era impensable, que cualquier equipo la pagara. En las últimas declaraciones de Laporta hablaba y confirmaba que va a haber un vestuario para el femenino en el Camp Nou. Esto lo comento un poco como anécdota, porque siempre bromeo con que no sé para qué hacen estas cosas si quieren cerrar la sección. Que digo yo, ¿para qué les construyen un vestuario exclusivo? Y decía que no era por quedar bien, ¿no? Como de cara a la galería, sino que era lo justo, que se merecían no ser invitadas en su propia casa. Me parecía maravilloso este mensaje, pero de nuevo, ¿para qué lo hacen, no? Si las odian y no quieren saber nada del femenino, ni que jueguen ahí, ni que nada. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, no sé, la gente que tiene esas argumentaciones supongo que lo tendrá todo muy, muy claro. Ya, lo último ahora sí que lo acabo de leer, que me quedaba. Hace unos días tuvimos esa noticia de la salida de Alexia. No me quiero entretener mucho con esto, no le quiero dar incluso tanta importancia porque al final quedó en nada, pero es el ejemplo perfecto de lo que decía al principio del vídeo, de cómo importa el cómo nos cuentan las cosas. Primero se generó el caos. Primero nos vendieron un poco menos que Alexia estaba fuera. Había muchas dudas en el Barça de que Alexia siguiera. Está todo muy mal. Cuidado con la situación del Barça. Cuidado, mucho cuidado, porque la oferta es muy buena para Alexia, porque patatín, patatán. Y resulta que Alexia no quería moverse y el Barça quería que siguiera. Vais a ver, como digo, varias capturas ahora donde se nota el cómo se comunican las cosas y lo que influye. ¿Quién decidió primero decir, bueno, asustaos porque pueden pasar muchas cosas, y con Vicky también agarrarse que se viene muy fuerte? ¿Y quién directamente entra y dice, Alexia se queda en el Barça, fin del comunicado? La noticia es la misma, ofertón del PSG, quiere Alexia, la cláusula de 1 millón, tal. Pero ¿cómo cambia la narrativa? Y la que primero, mentira, el que primero vi que fue claro fue David Menayo, hay que decirlo, para Marca, y luego María Ticas. Pero el resto de la prensa catalana, cuidado con el camino que siguió. Y sembrando dudas hasta el final, de bueno, las partes han hablado y quieren seguir vinculadas, pero cuidado hasta el domingo, muchísimo cuidado. Ay. Ya. Estos son los nuestros, En fin, como digo, creo que han quedado bastante retratados, más de uno en este verano. Haya cada uno, con su ética y con su forma de ejercer la profesión. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante, al menos. Si es así, lo que os decía antes, pues me encantará leeros por comentarios y que le dejéis like al vídeo. Os agradezco mucho el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao.